¿Qué tal, mis hermanos? Buen día, pues ya es domingo 26 de junio del año 2022, y después de haber celebrado estos últimos días fiestas hermosas como el Sagrado Corazón de Jesús y la Natividad de San Juan Bautista, pues ahora entramos ya en la semana 13 de tiempo ordinario. Pero repito, no por ser tiempo ordinario, repito lo que ya alguna vez les había dicho, no por ser tiempo ordinario es menos importante, y vamos a ver las enseñanzas que tiene el Evangelio, las lecturas de hoy, porque las tres van por el mismo tenor. La primera lectura es del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16, y del 19 al 21. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, y del 13 al 18. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 62. Hoy vamos a meditar, mis hermanos, que desde el momento que tú te decides a seguir a Jesús, cuando tú te decides a que Cristo sea el motor de tu vida, tiene que haber un antes y un después. O sea, tú no puedes seguir siendo la misma persona, el mismo hombre, la misma mujer, el mismo esposo, la misma esposa. No puedes seguir siendo exactamente igual. No puedes cambiar de la noche a la mañana, estoy de acuerdo. Es muy difícil dejar malos hábitos ya muy arraigados, pero tiene que verse en ti un cambio, una diferencia en tu vida antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Mateo y Zaqueo, con la mirada de Jesús, cambiaron. Su vida cambió totalmente. Vemos a la mujer samaritana en el pozo de agua, cambió totalmente su vida después de ese encuentro con Jesús. Y ya no digamos Saulo, que se convierte en Pablo, de perseguidor a apóstol. Entonces, conocer a Cristo, recibir a Cristo, tiene que tener un antes y después. El seguimiento de Cristo no es fácil. No quiere decir que antes de Cristo yo tenía muchos problemas y ahora después de que ya tengo a Cristo ya todo está muy bien en mi vida. No es así. En el Evangelio nos pone Jesús tres ejemplos muy claros. El primero, una persona que se le acerca y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. O sea, si me quieres seguir, no creas que vas a vivir en comodidades, no creas que va a estar arreglada tu situación materialmente. Otra persona, a Jesús le dice a otra persona, sígueme. Pero este le contesta, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí podríamos decir, oye, qué exigente Jesús. A lo mejor este pobre hombre estaba velando a su papá y ni chance le dio de ir a enterrarlo. Pero no es así. Los estudiosos de la Sagrada Escritura dicen que esa no era la situación. Este hombre vivía con su papá y decía, déjame seguir con mi papá y cuando él muera, entonces ya vengo a seguirte. Lo que Jesús le está diciendo es, no hay excusas, no busques excusas. O sea, si me quieres seguir, nada debe ser prioritario más que el seguimiento. Otra persona le dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. O sea, no, ya tomaste la decisión, ya no hay vuelta para atrás. Es como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto en el desierto ante los primeros problemas, dicen, mejor nos hubiéramos quedado allá como esclavos, vivíamos mejor y teníamos que comer. Aquí no, Jesús te dice, tienes que confiar, ya estás en este camino, las tribulaciones las tienes que enfrentar, pero no estás solo. O sea, no hay vuelta para atrás. En la primera lectura tal parecería que se contradice un poco porque Eliseo es llamado a ser el sucesor de Elías, pero Eliseo le dice, déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Y Elías le contestó, ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Parecería contradicción porque aquí Eliseo sí le está dando chance, a Elías sí le está dando chance a Eliseo de ir a despedirse. Pero hay que ver el contexto. El Señor le dijo a Elías, ve y unge a Eliseo. Eliseo el Señor había puesto los ojos en él. Entonces Elías va y lo busca. Y un símbolo importante es que cuando lo encuentra, dice, Elías pasó junto a él. Dice que Eliseo estaba trabajando. Trabajaban 12 yuntas y él trabajaba con la última. Entonces Elías pasó junto a él y le echó encima el manto. Le echó encima su manto. El manto era un símbolo por excelencia del profeta. Entonces cuando te echaban el manto encima, es que ya te estaban eligiendo a ti como profeta. Entonces,
Es cuando Eliseo le dice, deja los bueyes atrás y le dice, déjame dar a mis padres el beso de despedida. Entonces no, se está contradiciendo Jesús, no, porque fíjense lo que dice después, hay que tenerlo en cuenta. Ya vimos que Eliseo iba con su yunta. Él, a pesar de ser el dueño, trabajaba también y traía su yunta de bueyes, o sea, traía sus dos bueyes arando. Entonces dice, se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, o sea, los dos bueyes que él estaba trabajando, se los lleva y los sacrificó, asó la carne en la hoguera. ¿Con qué hizo la hoguera? Dice, con la madera del arado y del yugo, o sea, las cosas con las que él estaba trabajando. Mató a los dos bueyes que él tenía para trabajar y quemó el yugo y la madera con la que estaban estos unidos. ¿Qué significa? Esa era la señal, ya no voy a regresar. Ya tomé la decisión, ya no ya no van a necesitar estos dos bueyes, ya no voy a necesitar esta madera, sacrifico los bueyes, hago la fiesta de despedida, le doy un beso a mis padres y me voy a seguir al Señor. Él después, él lo tenía claro, Eliseo tenía claro que desde el momento que le pusieron el manto y él iba a ser el profeta. Y tenía claro que no iba a ser, la vida del profeta nunca es fácil y sin embargo Eliseo dejó todo atrás y se fue a seguir a Jesús, se fue a seguir los designios de Dios Padre. En la segunda lectura, Pablo también nos habla del antes y después. Pablo nos dice, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. O sea, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres. Ya debemos de conservar esta libertad. Dice, no se cementan de nuevo al yugo de la esclavitud. Y fíjense cómo nosotros, la humanidad, realmente al ser liberados del pecado, después fuimos esclavos de esa libertad. Parece una contradicción, pero miren, esa libertad nos lleva a elegir entre dos caminos. Pablo nos habla de dos caminos. Seguir según el espíritu según las exigencias del espíritu o según el desorden del mundo, las exigencias del mundo. Y realmente, ¿qué es lo que seguimos la mayoría? Si vemos el mundo como está, los criterios del mundo son los que nos rigen. Y entonces yo puedo hacer tranzas para poder avanzar, yo puedo llevarme por encima al que sea. Dicen que el que no tranza no avanza. Yo puedo tener dos o tres mujeres porque pues eso me da placer y todo el mundo lo hace. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera y puedo abortar o puedo tatuarme o puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces Pablo nos dice, estamos siendo esclavos nuevamente, pero ahora esclavos de esa libertad que nos lleva a tomar malas decisiones. El criterio que debemos de tomar es el criterio del amor, dice San Pablo. San Pablo dice, háganse servidores los unos a los otros por el amor. Los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del espíritu, para que no se dejen de arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Y es que miren, realmente mis hermanos, el amor a uno mismo, decimos que el que ama no hace daño. Si amamos a los demás no nos dañamos y si me amo a mí mismo no hago daño. Y miren, una persona que es infiel, que tiene una doble vida porque tiene otra familia, siempre va a andar con el miedo de que lo descubran, con el estrés y viviendo a escondidas. Un hombre que se dedica a robar vive huyendo, vive en la angustia de que lo pesquen. Un hombre que hace tranzas en su trabajo y hace fraudes ahí con una firmita cada mes con tal de sacar más dinero, siempre está ante el peligro de que lo pesquen y que lo corran y de su trabajo. Siempre anda Y todas esas situaciones, mis hermanos, llevan a un estrés que es el enemigo. El estrés ha causado muchas muertes en el mundo actual. Entonces, tenemos que tener claro aquí que Pablo nos dice, el criterio tiene que ser el amor. Cuando tengas que decidir entre el mundo y entre el espíritu, tienes que elegir en base al amor. Eso es lo que nos debe de marcar. Dice en el libro de Cortesías y Cabralidades de Facundo y Alberto Cortés, Facundo Cabral, dice que necesitamos una escuela para desaprender. Hemos aprendido cosas que nos han hecho daño, hemos aprendido que tenemos que defendernos, que si alguien te agrede no te debes de quedar con eso, que tienes que pasar por encima de todos. Miren, en la primera parte del Evangelio, eso es lo que le pasaba a Santiago y Juan. Ellos tenían esa idea de que hay que defenderse, de que hay que castigar a los que hacen daño. Y entonces los samaritanos le niegan el hospedaje a Jesús. ¿Y qué es lo que hacen Santiago y Juan? Van con Jesús y le dicen, ¿quieres que hagamos caer fuego y ceniza para destruirlos? Pero dice que Jesús los reprendió, los enojó porque los regañó porque Jesús les ha enseñado el amor. Jesús les ha enseñado que no hay que responder la violencia con la violencia. Y lamentablemente nosotros estamos
todavía con ese criterio. Vas en el carro y te insultan y ¿qué haces? Devuelves el insulto. Ya ha habido muchos problemas. Miren, aquí en México, algunos estarán ustedes enterados, hay un actor que se llama Pablo Lyle o Lyle, no sé cómo se apellida, se escribe Lyle, no sé cómo se pronuncia, creo que es Pablo Lyle. Hace 3 años tuvo un incidente automovilístico. Estuvieron a punto de chocar, a otro señor lo insultó, él se baja, le reclama, no sé si Pablo le da un puñetazo o lo empuja, el chiste es que aquel hombre se cae, era un hombre mayor de 60 años, se cae, se golpea en la cabeza y termina muriéndose. Y ahorita ya son 3 años que este pobre hombre está muerto y Pablo Lael no ha podido hacer su vida normal, ha estado le acaban de postergar otra vez el juicio, o sea, todo por responder a una agresión. Y Jesús nos ha enseñado algo diferente. Por eso hoy debe ser un antes y después en tu vida. ¿Cómo estás acostumbrado tú a responder cuando alguien te insulta? ¿Quién te dijo que si alguien te mienta la madre, perdón por la palabra, pero aquí en México que te mientan la madre es el insulto más grande y te vas a los golpes? Pero ¿quién dijo que tenías que irte a los golpes? ¿Qué daño le hace a tu mamá? ¿Qué insulto? Ese insulto realmente qué daño te hace a ti, qué daño te hace a tu mamá. Los insultos no te hacen daño solamente si tú les das la importancia. Si alguien te dice estúpido, si alguien te dice animal, si alguien te dice pentonto, por no decir. Entonces, cuando alguien te dice algo que tú no eres, ¿por qué te enojas? No tienes por qué reaccionar con insultos, porque es lo que quiere el otro, para luego él sacar y echar sobre ti todo el rencor que él trae, lo quiere desahogar en ti. Entonces no te dejes engañar. Hoy Jesús nos dice, no debes de seguir el criterio del odio, no debes de seguir el criterio de responder el mal con mal. Creo que ya les había comentado esta historia de Mahatma Gandhi, que dicen que en la universidad había un maestro que no lo quería, que le caía mal y que siempre trataba de hacerlo sentir mal. Y en una ocasión que iba Mahatma Gandhi al comedor, va y se sienta con él, como que pues queriendo hacer las paces, queriendo tener una buena relación, va y se sienta con él en la misma mesa. El maestro lo ve y le dice, ¿qué no entiendes que las aves no pueden comer con los cerdos? Y entonces Mahatma Gandhi, en lugar de responder con enojo a ese insulto, toma su charola y le dice, no se preocupe, me voy volando a buscar otra mesa. ¿Qué le está diciendo? El cerdo es usted. Y el maestro se queda obviamente súper enojado. Estando en la clase van a tener un examen y el maestro le dice a Mahatma Gandhi, si yo te diera a elegir entre una bolsa de dinero llena de monedas de oro y la sabiduría más grande que podría existir, ¿tú qué elegirías? Mahatma Gandhi sin titubear dice, yo escogería la bolsa de dinero y sonríe el maestro y dice, pues qué tonto eres, porque todo el mundo sabe que es mejor la sabiduría que el dinero, porque el dinero se te acaba. Y Mahatma Gandhi, sin inmutarse, le dice, bueno, cada quien pide lo que más le hace falta. O sea, ¿qué le está diciendo? O sea, le hace falta sabiduría. Obviamente el maestro entiende lo que le dice Mahatma Gandhi, se molesta, le quita el examen, le pone idiota y se lo regresa. Y Mahatma Gandhi agarra el examen, lo ve y le dice, maestro, solamente me lo firmó, pero no me puso la calificación. Entonces, en este ejemplo vemos como 3 veces Mahatma Gandhi fue insultado y ninguna vez respondió con insulto. Eso es lo que debe ser un cristiano. El antes y después de tu vida tiene que ser diferente. Tú no puedes seguir siendo la misma persona, igual de enojón, igual de chismoso, igual de violento, igual de cualquiera que haya sido igual de lujurioso, igual de tranza. Tú no puedes ser. O sea, tienes que ser una persona diferente. Y eso tiene que demostrarse primero con la gente cercana a ti, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tienen que ser los primeros beneficiarios de ese encuentro que has tenido tú con Cristo. Ahora ya no eres ese padre que regaña tanto, ya no eres ese padre que se la pasa con los amigos y no convive con los hijos, ya no eres esa madre que desquita en sus hijos el coraje de que su marido la trata mal. Ahora juntos tratan de vivir en el amor, juntos tratan de demostrar su vida como cristianos, siguiendo, como dice San Pablo, los criterios del Espíritu y no los criterios del mundo. Te agradezco mucho tu compañía. Ya estamos llegando a los 210 seguidores. Se los agradezco mucho. Bienvenidos a las personas nuevas. Suscríbete si no lo has hecho. Comparte este video y haz una oración por mí que yo estaré orando por ti.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo.